pues como les digo, muy contento de iniciar este ciclo de webinar del año 2022. Nos habíamos tardado un poquito, pero aquí estamos otra vez. Y me gustaría, sí, en la tarde de hoy, permitirnos mostrarles, recordarles un poco a qué nos dedicamos en SIP Academy. Y es que estamos comprometidos con el desarrollo de competencias en personas y organizaciones de cualquier ramo. Existentes en Venezuela o fuera de Venezuela. Educamos en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, incendios, rescate, medicinas de emergencia, materiales peligrosos, ambiente y gestión humana. Y lo hacemos mirando estos dos ámbitos, tanto lo técnico como lo humano, porque estamos entendiendo que para poder desarrollar una verdadera cultura de seguridad es necesario desarrollar esas competencias, capacidades y conocimientos técnicos, pero también todos aquellos elementos que tienen que ver con el desarrollo de lo humano, porque lo humano tiene que ver con todo lo que hacemos. Entonces, no podemos dejar por fuera el desarrollo integral de las capacidades para poder trabajar efectivamente con seguridad y prevención. Las modalidades en las cuales educamos está la modalidad online, sincrónica y presencial, y nuestro enfoque educativo obedece a los 4 ámbitos educativos de la UNESCO. Perseguimos apoyar con los objetivos sustentables de las Naciones Unidas y, por supuesto, fundamentados en todo lo que ha sido la experiencia, el know-how, el conocimiento que hemos adquirido en nuestros años de gestión como organización. Desde ya quiero invitarlos a que estrenen y vean el nuevo diseño de nuestra página en www.sipacademy.com. La página este año la refrescamos con información interesante, con las principales acciones educativas que hasta el momento están disponibles en nuestro mercado, y con mucha información de interés. Artículos en el blog, charlas de seguridad, en fin, ahí van a ver todo ese contenido de valor que a lo largo de casi 3 años de gestión hemos logrado recopilar en ese IP Academy. También invitarlos a las personas que aún no lo han hecho, y si tienen rato que no nos visitan, en nuestro canal de YouTube siguen a disposición de ustedes interesantes contenidos de valor sobre todo lo que hacemos en SIP Academy. Sabemos que ahí hay un material importantísimo que pueden ser de utilidad para sus actividades profesionales. Bueno, en la tarde de hoy no nos podíamos estrenar en este año, sino a través de uno de nuestros grandes expertos, Rubén Castillo Lezama. Eres nuestro director técnico. Sé que algunos de ustedes que están con nosotros ya lo han visto en algunos de los webinarios anteriores que ha compartido. Les recuerdo que Rubén, además de ser nuestro director técnico, es el presidente de SIP Consultores. Y SIP Consultores es una empresa especialista en seguridad, salud en el trabajo, con mucho foco o una alta especialización en todo lo que es materiales peligrosos. Y nosotros como SIP Academy somos una hija de SIP Consultores, en tanto y en cuanto somos lo que hemos recogido la experiencia en materia de educación y desarrollo en todos estos temas, y desde hace 3 años pues nos convertimos en SIP Academy. Así que le agradecemos a Rubén por haber hecho posible no solamente su gestión a lo largo de más de 24 años, sino que él nos haya dado origen a nosotros como empresa de educación y una alternativa interesante en este momento en nuestro país. Rubén también es, por supuesto, experto en el área de seguridad industrial, ha tenido estudios formales, diplomados, tiene una alta experticia en muchos temas en este mundo de la higiene y la seguridad industrial, es bombero de carrera y coach ontológico, además de muchas otras cosas que según seguridad él les va a contar de su experticia, de su experiencia. Así que en la tarde de hoy lo tenemos con este interesante tema sobre asbesto, sus aplicaciones y los peligros ambientales. Desde ya les anuncio que el tema, por lo extenso, por lo largo y por lo importante, construyendo esta conversación decidimos hacerlo en 2 partes, así que en la tarde de hoy vamos a compartir un tema muy interesante y tenemos previsto para más adelante una segunda fase sobre este tema para poderle compartir toda la información que teníamos para ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad
Se trata de un tema sumamente apasionante que tiene que ver con un aspecto de la vida nacional que ha causado muchos inconvenientes a través del tiempo. Yo soy Rubén Castillo, presidente de CIPE Consultores, como me presentó hace poco la licenciada Jovalyn Muñoz, y bueno, tengo algunos años de experiencia en algunos de estos temas. Me estoy incorporando después de un año, casi un año, de reposo por un tema COVID, en el cual me vi muy afectado. Así que si ven que apago el micrófono y toso o hago algún sonido gutural con mi boca, es porque todavía tengo secuelas del COVID. Sin embargo, me animé a participar en el evento porque me parece cada vez más importante estos temas y la inquietud que muchos de ustedes se presentan. Así que vamos a tratar de aportar todo lo que yo pueda, informarles a los fines de que podamos abordar el tema de manera técnicamente bien clara, que ustedes puedan hacer buenas preguntas. Bueno, todas son buenas, realmente todas las preguntas son buenas, pero que puedan hacerlas con libertad al final de la presentación. Vamos a hablar de todo el tema, cada uno puede ir tomando notas y al final seguro yo le voy a responder las preguntas que tengan a bien hacer. Iniciamos entonces. Asbesto, sus aplicaciones y los peligros ambientales. Ese es el nombre del webinar del día de hoy. Y fíjense que a la derecha tenemos el símbolo que indica que se trata como un material peligroso. Entonces así damos inicio al webinar de esta tarde. La primera pregunta que surge es, ¿por qué es importante este tema? Si a través del tiempo ya es un tema de alguna manera está siendo manejado por algunas organizaciones mundiales, otras continentales y muchas en nuestro propio país, por dos aspectos fundamentales. Y es que a pesar de que hay un documento formal, una acción mundial para deshacernos del asbesto o del amianto, como también lo conocemos, aún así hay países que no han podido asumir esta responsabilidad de una manera, digamos, más agresiva y de alguna manera disminuir el potencial de daño de este material que aún, según cifras de las Naciones Unidas, 107.000 personas mueren cada año en el mundo por enfermedades relacionadas con asbesto. Fíjense qué duro es ese número. 107.000 personas en el área de salud. En el año 1986, la OIT, la Organización Interamericana del Trabajo o Internacional del Trabajo, declara el asbesto como un carcinógeno ocupacional. O sea que ya desde el punto de vista de seguridad y salud laboral, el asbesto y los daños producidos por él ya tienen un nombre, es un carcinógeno ocupacional. Además del tema salud, tenemos un tema sumamente importante y relevante también, que tiene que ver con la contaminación ambiental. Para nadie es un secreto que en Venezuela, durante muchos años, las viviendas, algunas instalaciones, tanto industriales como rurales, fueron construidas con este material de asbesto o de amianto. Y su desmantelamiento, desincorporación, destrucción, disposición final, no han sido llevadas a cabo de manera técnica y responsable. Por lo tanto, vamos a encontrar seguramente en algunos espacios, vamos a encontrar desechos de asbesto, probablemente mal almacenados, probablemente ni siquiera etiquetados, y en gran cantidad de ocasiones, muchas veces la gente, digamos, normal, las comunidades, poblaciones completas han tenido este riesgo y este peligro al lado y no hay suficiente información disponible para ellos como para manejarse de manera apropiada con este material a sabiendas de que es un contaminante ambiental, un contaminante biopersistente, o sea que permanece en el ambiente de manera prácticamente por muchos años, afectando el bioma y al mismo tiempo es un contaminante que es poco corrompible, o sea que es poco destruible por acción de los eventos naturales. Entonces él va a persistir en ríos, va a persistir en estanques de agua, va a persistir en terrenos, va a persistir y llueve y se derrumba todo lo que ustedes quieran y el asbesto va a permanecer allí. Así que estos dos elementos que estamos considerando, tanto el tema salud como el tema contaminación ambiental, son suficientemente relevantes como para que este tema tenga gran importancia para ser tratado. Muy bien, una de las, digamos, preguntas obligadas, ¿qué es el asbesto? En este tema hay algunos conceptos,
algunos especialistas, técnicos, científicos, han, digamos, diseñado diferentes formas y maneras de cómo llamar el asbesto. Desde el punto de vista, digamos, normal, técnico, lo llamamos o asbesto o lo llamamos amianto. Ambos términos se refieren al mismo producto, con el mismo potencial de daño y con las mismas características. El asbesto, también llamado amianto o uralita, es un grupo de 6 minerales metamórficos fibrosos. Es allí la primera característica diferenciadora que los hace potencialmente dañinos y peligrosos. Y es la palabra fibrosos, compuesto de silicato de cadena doble. Esto ya es un tema químico. El amianto viene del griego asbestos, que significa indestructible, un poco lo que me refería antes. Los minerales de asbesto tienen fibras largas, resistentes y lo suficientemente flexibles como para que se puedan separar y entrelazar. Y allí la gran importancia desde el punto de vista industrial de este material. Ahí les pongo una fotografía para que podamos ver, no, la anterior, por favor, Yodalis. Lo vamos a conseguir como asbesto o amianto blanco, asbesto o amianto marrón, azul, tremolita, actinolita y antofilita. Estas son 6 formas básicas cómo se consigue el asbesto en la tierra. Es importante resaltar que el asbesto como mineral, porque al final de cuentas es un mineral, él se encuentra dentro de las rocas. Él es uno de los elementos que componen cierto tipo de rocas. Al fracturar estas rocas, al triturarlas, estas hebras, por darle un nombre, estas fibras, quedan expuestas y ellas son absorbidas por métodos industriales para luego fabricar, consolidar y elaborar productos finales terminados, generalmente de uso industrial, aun cuando tiene muchas aplicaciones en diferentes elementos de la vida diaria. Ya más adelante les comentaré acerca del tema. Ahí ven 2 fotografías de 2 minas profundas. Una mina que está todavía sobre el nivel de tierra y una de ellas está por debajo del nivel de tierra. O sea, debajo del nivel 0, digamos 0 negativo, y la otra es 0 positivo, por debajo del nivel de la tierra y por encima del nivel de la tierra. Existen 6 diferentes fibras, como les comentaba antes, que se encuentran directamente en el ambiente, de manera natural. 5 de ellas son cancerígenas. Sin embargo, Naciones Unidas las considera a todas posiblemente cancerígenas o persistentemente cancerígenas. Por eso es que no se hace mucha distinción entre una u otra. Según la característica de las fibras, se distinguen 2 tipos, amianto y asbesto, que básicamente es lo mismo. Las serpentinas y los anfíbolos. Básicamente, esos son los 2 grupos que vamos a conseguir normalmente definidos. Para efectos de nosotros, como personas que nos estamos formando en el tema, estos 2 elementos son los más resaltantes para considerar. Las serpentinas y los anfíboles. Dentro de ellas hay otros elementos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces viene alguien a hacer un estudio en nuestras empresas y no entendemos la terminología que estos especialistas nos dan. Entonces es importante tener muy claro que se dividen en grupos. Estos asbestos o estas fibras se dividen en grupos y es importante saber cuáles son potencialmente más dañinos y cuáles son potencialmente menos dañinos. A los fines de esto, obviamente van a haber cambios en la manera de tenerlos, la manera de almacenarlos e incluso la manera de tratarlos para su disposición final. Es importante también este punto. Se habla mucho por allí, yo he visto en varios grupos a los cuales pertenezco, grupos de WhatsApp y de otras redes, en donde se hablan cosas
que realmente son inverosímiles, ¿no? Y como que tocar el asbesto, por ejemplo, puede ser dañino a través de la piel. Y la verdad es que no es así. Eh, el asbesto, su potencial de daño está asociado directamente a las vías respiratorias. Básicamente, ocurre cuando es inhalado y en menor medida cuando se hace ingestión a través de agua, alimentos, frutas. Pero su potencial de daño más alto es cuando tenemos la posibilidad de ser absorbido por la vía respiratoria. ¿Cuándo se da este potencial de daño con más crudeza? Cuando estamos en plena extracción, en la trituración de la roca y en la producción y uso de productos que lo contienen. Ahí estaba leyendo una estadística que es muy interesante, que aquellos países mineros como Chile, Ecuador, incluso el mismo Perú, tienen, incluso México, tienen altas potencialidades de personas afectadas porque básicamente están muy expuestos porque son actividades primarias desde el punto de vista industrial para esos países. Entonces, la principal vía de entrada es la vía respiratoria. La capacidad de permanecer en el organismo va a variar según el tipo de fibra. Los anfíboles tardan años en eliminarse del pulmón por medio de los cilios, del epitelio celular. El crisolito parece eliminarse rápidamente en no más de un par de semanas, pero esto todavía está en duda. No hay comprobación científica que efectivamente suceda así. La razón de este comportamiento fisiológico y clínico radica en la diferencia entre los dos tipos de fibra. Por eso le insistí al inicio que tengamos muy en cuenta los nombres de cada uno de los tipos de asbesto. De manera de que cuando alguien, un especialista, un técnico, un médico, nos hable acerca de este elemento, de este material, de este mineral, tengamos la suficiente, digamos, información y capacidad para discernir de qué estamos hablando. Siempre es importante que uno de los técnicos que tiene las dos diapositivas, en la parte superior vemos a un médico evaluando una placa de tórax y vemos en la parte inferior una diapositiva en donde ya tenemos un pulmón, en este caso el pulmón derecho, comprometido. Ya tenemos un foco allí que podría estar afectando a un ser humano. Nuestra función como especialistas en el área de seguridad y salud laboral, obviamente, es prevenir que esto no pase. Y ya lo tenemos claro. La única manera de que esto podamos lograrlo es, primero, reconociéndolo. Segundo, conocer su potencial de daño. Tercero, usar los equipos adecuados. Y cuarto, tener especialistas, técnicos que sean capaces de movilizar, acondicionar, adecuar, transportar y disponer de manera segura y apropiada, como lo establece la ley 55, la ley de sustancias sobre sustancias, materiales de desecho peligroso, y el decreto 2635 expresamente. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Qué diferencia existe entre las fibras y por qué son dañinas? Ahí le pongo dos fotografías. En la primera, en la parte superior, vean en la fibra ya incrustada en el tejido pulmonar, y en la de abajo, otro tipo de fibra más corta, más fina, más delicada, que corresponde a otro tipo de fibra, pero igualmente de asbesto o amianto. ¿Cuál es el problema que se presenta en los pulmones? Bueno, fíjense, hay un ejemplo bien interesante que he citado por muchos autores en literatura respecto al tema, que tiene que ver que el daño que se puede causar a un pulmón con estas fibras es equivalente, la masa del pulmón es equivalente como si yo trozara como lonja de jamón el pulmón. Yo podría cubrir una o dos canchas de tenis poniendo las lonjitas del pulmón una al lado de la otra, porque el pulmón es un órgano que tiene mucha masa de tejido. Entonces, cuando se daña un pulmón, no solo se está dañando el pulmón,
se está dañando una gran masa de tejido. Por eso es tan importante proteger a nuestros trabajadores y protegernos a nosotros mismos, como técnicos y como especialistas, cuando tenemos la presunción, porque no tenemos por qué estar seguros, si apenas dudamos o creemos que hay una potencial posibilidad de que sea asbesto, protejámonos adecuadamente. No nos enfrentemos para decir después es asbesto o no. La recomendación es, se presume que puede ser asbesto, me protejo, después averiguo si es o no es. ¿De acuerdo? La diferencia entre las fibras radica en el distinto diámetro, forma, longitud y rigidez. Los anfíbolos, como ya lo dijimos antes, son los más patógenos. Son fibras de diámetros inferiores a 3 milímetros, recta, corta, rígida, lo que les permite llegar hasta partes más bajas de la vía aérea inferior. Incluso cuando vemos la granulometría y la medida de la fibra, podemos encontrar incluso tamaños inferiores. Incluso hay muestras y hay pruebas de que incluso fibras aún más grandes, más largas y más gruesas han podido penetrar a el pulmón, generando un daño irreversible. ¿Qué es lo malo de estas enfermedades? Que muchas veces aparece el daño después de 20, 30 y hasta 40 años. Yo les voy a mostrar ahora una información en donde podemos ver claramente cómo personas en el mundo, ya en su edad anciana, descubren que tienen una enfermedad, una asbestosis o alguna otra degeneración pulmonar producto de una fibra de asbesto. El crisolito es el menos patógeno, sin embargo, es potencialmente dañino igualito. Es una fibra de diámetro superior, un poquito más grande, enrollada, larga y blanda. Parece como un resortico. No sé qué ejemplo le pongo. Hay textiles que cuando tú agarras una hebra y la alas, te queda como espelucadita una puntica. Tal cual es esta fibra de asbesto. No es nada distinto, no tienes que verlo necesariamente con microscopio, sencillamente si está suspendida en el aire, es factible ser inhalada. La vía respiratoria, en teoría, debería captar a nivel de los vellos nasales, podría retener cierta cantidad. Pero cuando las partes por millón exceden el límite mínimo, entonces ¿dónde está el problema? Ella puede captar una cantidad, pero el resto pasa. Y al pasar, el daño está hecho. Lamentablemente, no hay manera de revertirlo de manera normal. Le decía que en la nariz, la laringe, ahí podríamos tener cierta retención de estos elementos. Sin embargo, la tos continua, el estornudo, podría ayudarnos a sacarlo de manera mecánica natural, de manera intuitiva, si se quiere. Pero no necesariamente vamos a poder comprobar o garantizar de que la persona no lo inhaló. La capacidad de penetración de la fibra depende de estas 4 variables. Esto también deben tenerlo, por favor, en cuenta cuando le rindan un informe. Su diámetro, la forma, la longitud y la rigidez. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener un comportamiento distinto cada uno de ellos cuando está incrustado en un tejido alveolar, en un tejido que es muy sensible y que, sin duda alguna, estos elementos entran como un elemento raro, produciendo cierta forma como especie de una cicatriz que queda allí y va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que genera un daño en el pulmón, caramba, que es terrible para cualquier persona que sufra de esta condición. Y miren que yo hoy día les puedo hablar del tema, porque si alguien ha aprendido a respirar en este último año, ese he sido yo, por razones que antes les comenté al principio.
Afecciones a la salud. Ahí quise mostrarles un poco cómo funciona mecánicamente. Es importante que lo entendamos. Aquí la acción de daño dentro del pulmón no es química, no es una acción química que el producto, digamos, se pueda diluir, se pueda alterar, se pueda potenciar y pueda generar un compuesto químico que ataque o afecte el pulmón. No, es un efecto netamente físico. La fibra ingresa, como ven en la fotografía de la izquierda, ven una bolsita morada, son las bolsas alveolares, y ven lo blanco, esas son las fibras incrustadas en el tejido, ¿verdad? Eso puede pasar en las membranas, puede pasar en los espacios intersticiales y puede ser directamente en el tejido propiamente dicho del pulmón. En la parte izquierda de la misma foto, vemos cómo representamos la inhalación vía respiratoria. Pero ¿cuál es uno de los potenciales daños de la persona que tiene contacto con el asbesto? Que si lo inhalan por la boca, pareciera no correcto el término, deberíamos usar el correcto de si lo absorben por la boca, pasa directamente al sistema respiratorio, sin pasar por ninguno de los filtros naturales que están en la parte superior del sistema respiratorio. Entiéndase conductos nasales, entiéndase laringe, faringe, no, pasan directo al sistema alveolar de una manera que el usuario probablemente ni se dé cuenta, porque la tos o el estornudo se va a dar generalmente, no lo niego, pero generalmente, cuando es afectado por la vía nasal. El mesotelioma pleural o peritoneal es uno de las afecciones más importantes y relevantes que genera el asbesto o el amianto. El mesotelioma tiene estadísticas terribles en el mundo, actualmente inclusive. Estamos hablando de que, como les comentaba antes, 107.000 personas mueren al año y un alto porcentaje tiene que ver con el mesotelioma pleural en este caso. Los anfíbolos muestran más poder carcinógeno que el crisolito. Sin embargo, con los dos hay que tener cuidado, ¿ok? Se ha llegado a estimar que el crisolito tiene una potencia 200 veces menor que los anfíbolos, incluso que no causa mesotelioma, pero causa otras lesiones pulmonares que si no te llevan a la muerte, te van a llevar a tener una vida de alguna manera limitada, sobre todo por el uso del sistema respiratorio con restricciones, como se habla desde el punto de vista médico. El cáncer de pulmón es, digamos, otro tipo de lesión que no es que otro tipo de lesión, es igual al mesotelioma, pero la mayoría de las veces que se da genera un daño tan pero tan pronunciado en el órgano respiratorio que sin duda alguna o se hace recesión del pulmón completamente y o no hay manera de ayudar a esta persona. De hecho, se incrementa notablemente si se combina con el fumar. Si esta persona fue fumadora, no importa los años que hayan pasado de eso, obviamente esta persona se va a ver más comprometida su sistema respiratorio en función de esas lesiones que ya previamente generó el cigarrillo. No fumar es de gran importancia en lo que se refiere a la exposición laboral a amianto. Es absolutamente necesario incluir esta medida de forma sistemática entre los trabajadores de puesto. Aquí les quiero decir algo a mis colegas, amigos y compañeros. Si pudiéramos generar en nuestros espacios laborales la posibilidad de que se disminuya en un rango importante el tema del cigarrillo en sus trabajadores, fíjense cómo se reduce de manera dramática el potencial de daño y de afectación con alguien que se ve expuesto después de fumar a fibra de asbesto.
Eso es importante que lo tengamos en consideración porque en nuestra labor preventiva en las empresas e industrias, este podría ser un factor sumamente importante que nadie ve, porque tú no sabes cuántas personas se salvaron porque no fuman, pero sí tenemos información de cuántas personas mueren porque sí fuman y luego también se ven afectados por fibras de asbesto o de amianto. Aquí los protagonistas en el mundo son los países con mayor cantidad de muertes por mesoteloma. Yo se lo decía antes, ¿no? La China tiene récord. Ellos están produciendo 2.400 millones de metros cúbicos de asbesto al año. Un escándalo para el mundo desde el punto de vista ambiental. Luego le sigue la India, luego, parece mentira, Estados Unidos, luego la Gran Bretaña, digamos, ¿cómo se llama? E incluyen Escocia, Gales, Londres, todas esas, digamos, Inglaterra, en vez de Londres, Inglaterra, son esos 3, 4 que están involucrados allí, suman el Reino Unido y ellos sumando tienen el 4º lugar en el ranking de países productores de asbesto. Luego le sigue Italia, Alemania, Japón, Rusia y en el continente latinoamericano tenemos a Brasil como el primer productor. Creo que ellos están produciendo unos 1.200 millones de metros cúbicos de asbesto. Ahora, es importante un detalle. Fíjense ahí el mapa. Si logramos afinar en América del Sur, en la parte norte de América del Sur, está Venezuela. Fíjense que tiene un puntico rojo. Quiere decir que la parte estadística, Venezuela ha declarado que tiene muertes por este mesoteloma que afecta al mundo entero. Yo me asombré cuando lo vi. Yo dije, bueno, realmente hay poca data en Venezuela hoy día. Sin embargo, para efecto de Naciones Unidas, fíjense cómo Venezuela tiene un puntico rojo allí puesto, lo que quiere decir que ha tenido y ha declarado muertes por esta misma lesión. Muy bien, ahí tienen todos los países del mundo que tienen muertes anuales por efectos del mesoteloma producido por fibras de asbesto o de amianto. Aquí vamos a tener algunos elementos importantes desde el punto de vista técnico. Nos interesa mucho a los que manejamos estos temas desde el punto de vista preventivo, que son qué valores ambientales son admitidos en el lugar de trabajo. Hay varias legislaciones, no necesariamente son coincidentes. Si ustedes se meten a ver estudios, yo estuve revisando incluso estudios de diferentes países y aún así, siendo entidades serias, no se logran pautar, digamos, coincidencias precisas en cuanto a estos niveles. Sin embargo, les traje los más relevantes. El valor límite máximo por fracción respirable, en este caso tiene que ver el amianto, es de 0,1 fibra por centímetro cúbico. ¿Ok? Eso se mide. Hay un aparatico que es una bomba que en vez de expulsar, atrae, chupa el aire y quedas en un pequeño filtro, quedan retenidas las fibras. Y luego cuando son sometidas a análisis de microscopio y vamos a ver las fibras, entonces ahí nos va a decir en cuántos centímetros cúbicos, cuántas fibras tenemos allí dentro. Ese estudio nos va a decir, digamos, cuál es nuestro valor límite máximo por fracción respirable. Eso es importante que en aquellas empresas en donde haya partículas sólidas en suspensión, tengamos esta medición cada cierto tiempo como lo establece la norma nacional. ¿Ok? También, igual a la ACGIH americana, todas llevan la anotación T. ¿Por qué? Porque todas las variedades de amianto tienen prohibida su fabricación, uso y comercialización. Según OM tal,
el BOE, más adelantico ven el BOE, la norma Covenint 13689-2001, asbesto, metro y método analítico fondo norma, y la norma Covenint 225198, asbesto, transporte, almacenamiento y uso. Básicamente es lo que normalmente uno maneja. Sin embargo, cuando uno hace mediciones de aire en espacios laborales, se contemplan otras normas que entre todas coadyuvan para tomar un diagnóstico más preciso que permitan al técnico, al especialista, garantizar las medidas o de ingeniería o medidas administrativas que vayan en función de proteger al trabajador y o también a proteger al ambiente, porque es parte de nuestra obligación como especialistas en el tema. Aplicaciones de asbesto. Muchas veces ni siquiera tenemos idea de dónde es asbesto y dónde no. A mí me han llamado, por ejemplo, o han solicitado mis servicios para evaluar mesas, lavamanos de concreto, piezas que uno primera vez que las ve dice, wow, y esto lo construyeron posiblemente con asbesto. Sí, en aquellas épocas, estamos hablando de hace 20, 30 y hasta 40 años, vamos a poder, yo recuerdo, me tocó, les cuento una pequeña anécdota, me tocó hacer una inspección en un colegio de niños con necesidades especiales, en el estado de Aragua, en Maracay específicamente. Y yo hago mi inspección con mi equipo de trabajo, vamos, pasamos, revisamos, vemos todos los sistemas de extinción, fijos, portátiles, evaluamos la parte que tiene que ver con la parte eléctrica. Pero cuando miro la vista hacia arriba, wow, qué impresionante, cuando me encuentro un tanque de agua de asbesto, un tanque de agua potable de asbesto, en el cual se servía el agua todos los estudiantes, puros niños y niñas con necesidades especiales, ¿no? Yo hablé con la directora y le expliqué el potencial de daño que tenían allí y resulta que ese tanque tiene ahí cerca de 30 o 40 años dando servicio. Entonces fíjense cómo uno no para de asombrarse cuando todavía se consigue piezas que deberían estar ya en desuso y desechadas de manera apropiada y segura y todavía siguen existiendo. Entonces, fíjense, nunca se confíen en que no, eso no es asbesto, eso es cemento. No, vayan con su equipo de protección respiratoria. Vayan con su equipo de protección respiratoria, porque usted no sabe qué data tiene ese tanque, qué data tiene ese sistema, qué data tiene esa tubería. Cuando me refiero a data, me refiero a años de fabricación, años de instalación. Uno de los graves problemas del asbesto es que a la medida que él envejece, con el tiempo, va perdiendo sus cualidades elásticas, la posibilidad de flectar, de alguna manera moldearse alguna pequeña torsión y comienzan a tener un comportamiento plástico, o sea, más rígido, más sólido y tienden a fracturarse mucho más rápido. Y él, antes de llegar al proceso de fractura, pasa por un fenómeno que es la pulverización. Y la pulverización se da con la vibración de los vehículos que pasan. La pulverización se da por la vibración sónica, la música, sonidos fuertes, sonidos rudos. Él comienza a moverse, a vibrar, y en la medida que él vibra, comienza a permitir que salgan pequeñas partículas convertidas en polvo que se mantienen en suspensión y que pueden ser inhaladas por niños, adultos, ancianos, produciendo un daño que no nos vamos a dar cuenta ahora, nos vamos a dar cuenta, pero dentro de muchos años vamos a entender qué pasó con esa persona. Y eso es muy triste, pues muy rudo, que una persona a una edad en la cual debería todavía seguir sano, tenga una lesión pulmonar importante que no le permita o lo cuarte de tener una vida, digamos, normalmente decente, digamos. Ahí vemos en la parte izquierda techos. Aquí sabemos que tenemos muchos techos de eso. Les cuento otra anécdota. A mí me contrató una empresa colombiana de cables, de fábrica de cables en Valencia, en la zona industrial. Y yo voy a hacer mi inspección.
y voy a hacer mi inspección de asbesto, voy protegido. Entonces me daba risa porque yo iba protegido completamente y el ingeniero que va al lado mío, guiándome para que yo vea la empresa, él va a calzón quitado, como decimos popularmente, sin nada. O sea, el tipo lo que llevaba era un casco y una pequeña linterna. Entonces yo lo veía a él y me veía yo, y claro, uno tiene el conocimiento y uno dice, bueno, yo estoy haciendo lo correcto. Independientemente de que la gente me vea como un bicho raro, yo estoy haciendo lo que corresponde desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista normativo. Pero yo decía, este señor, ¿cuántos años tendrá expuesto? Y entonces eso no fue lo que me preocupó. Lo que me preocupa es que el tipo me dice, no, yo lo que quiero es desmantelar 12 láminas al mes. Y tenían más de 3.000 láminas. Imagínense cuántos años iban a tardar para desmantelar ese techo. Entonces también ha habido un tema de responsabilidad, un tema de conciencia en mucha gente que tiene poder de decisión en la industria y no logran entender que el potencial de daño, el potencial de peligro del asbesto es elevado. En la segunda foto al lado tenemos paredes aislantes o cubiertas aislantes. En la parte de abajo vemos cómo esa fotografía la tomé de una manera angular para que se viera como ese chorrito, pareciera como una estalactita, ¿no? Que cae del asbesto. Y lo que les decía antes, en la medida que se va pulverizando, él puede irse aglomerando de otra manera, formando otras figuras geométricas que uno al verlas, ya uno sabe, aquí hay un proceso de descomposición de este material. ¿Cuál es el problema? Que como él es poco corrompible y es biopersistente, él va a continuar allí, quieras o no quieras, hasta que no lo disponga de manera apropiada y lo trate de manera apropiada. He visto industrias que pintan las láminas. Por debajo, agarran a 4, como decía un ingeniero amigo mío, agarran a 4 o 5 egipcios que viven por ahí cerca, le dan una brocha, un galón de pintura y pintan esas láminas. Y las pobres personas, montadas en un andamio irregular, sin mayor protección, comienzan a pintar las láminas. Y resulta que cada vez que pasan la brocha, seguramente ese polvillo les está cayendo encima, igualmente se están contaminando. Luego, la última fotografía a mano derecha, vamos a encontrar cubiertas de tuberías o de cañerías, como llaman en algunos países, que también son de amianto o de asbesto. ¿Por qué permanece el asbesto y el amianto vivo? ¿Por qué siguen usándolo? ¿Por qué seguimos manejándolo? Bueno, es porque tienen excelentes características físico-químicas para factores que otro producto no lo tendría. Por ejemplo, altas temperaturas. No hay todavía de manera básica, elemental, un producto que tenga mejor comportamiento que el asbesto o el amianto. Entonces, cuando hay tuberías que transportan vapor, tuberías que transportan líquidos calientes, incluso líquidos fríos, porque el amianto tiene esa capacidad. Él es un preservador de temperatura y no permite que la temperatura exterior afecte la temperatura interior y que la temperatura interior, digamos, por este fenómeno de la termodinámica, que pasa de un rango de temperatura cálida a un rango de temperatura fría, de manera rápida, él lo inhibe. Por esa razón, tanto el asbesto como el amianto siguen siendo de uso industrial. Ahí ven, la de la izquierda, tenemos paradanes, también usan láminas de asbesto. De hecho, en algún momento de la historia, estas láminas de drywall, que se usan mucho para separar espacios, para hacer oficinas, en algún momento, hace muchos años, ellas tenían como elemento aislante entre las dos capas de cartón, era asbesto, porque el manejo era bastante fácil y le daban utilidad incorporándolo a nuevas aplicaciones. En este caso, una aplicación de ingeniería. Ahí entramos entonces a un aspecto un poquito distinto. Las dos fotos de arriba, vamos a ver cómo esa persona, ese técnico está ahí en la foto del medio, en la parte superior,
fíjense cómo él está dentro de una nube de material particulado sin estar seguro o no de que lo que está allí es concreto, es roca, es caliza, es vermiculita, cualquiera de estos minerales producto de la minería de tierra, que al fin de cuentas, si bien es cierto que el asbesto y el amianto producen lesiones importantes, también la roca caliza produce calcificación en los pulmones. ¿Sí? También la arcilla, cuando son porciones importantes, también produce lesiones pulmonares. Entonces, cada vez, queridos amigos y colegas, que vean ustedes que hay ambientes pulvígenos, que es el nombre correcto que le da la norma, a esos espacios donde tenemos partículas suspendidas, vamos a tomar las previsiones necesarias. No importa que nos vean como bichos raros y que somos exagerados. No importa. A fin de cuentas son tus pulmones. Y quien tiene que preservar tus pulmones eres tú. Es tu responsabilidad. ¿Ok? Independientemente de cualquier cosa. Luego a la derecha es una foto que quise hacer referencia a ella. Porque el decreto 2635 nuestro, aquí en Venezuela, que tiene que ver con los desechos peligrosos, no peligrosos, recuperables, entre otros, vamos a encontrar que el asbesto ya es considerado un desecho prácticamente en el mundo. Ya no es considerado un mineral o un material después que está elaborado. Está considerado un desecho. ¿Por qué? Porque la norma, a través de convenios internacionales con Naciones Unidas, estableció que los 181 países que firmamos la posibilidad de erradicar el asbesto como un mecanismo constructivo, llámese ingeniería o administrativo. Y vamos a hacernos cargos de crear políticas, crear medios, formas y maneras de ir saliendo de ellos y disponiéndolos de manera segura y apropiada. Sin embargo, muchos de nuestros países, con pocos recursos, con poca tecnología, quizás con especialistas, pues, con algunas limitaciones, no han podido lograrlo en el tiempo. También es un tema de voluntad. Los gobiernos tienen que tener voluntad para hacerse cargo de eso, pero las industrias también y las empresas también. Así que si alguno de ustedes trabaja en una industria o en una empresa en la cual el asbesto o la probabilidad de que haya asbesto en sus componentes estructurales, caramba, una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es generar posibilidades, abrir alternativas para erradicar ese asbesto de sus organizaciones. Luego en la parte de abajo, en la parte izquierda, tenemos una planta térmica de generación de electricidad térmica, desde el punto de vista térmico. Ahí vamos a encontrar asbesto para regalar. ¿Por qué? Porque estas grandes chimeneas generan altísimas temperaturas independientemente del material con el cual ellas funcionen. Generalmente o son aceites o son búnkers o son productos residuales de hidrocarburos que a altísimas temperaturas generan otros elementos peligrosos como son las escorias, por ejemplo. Las escorias de hierro, las escorias de aluminio, las escorias de vanadio y de algunos otros materiales, en este caso metales, que son considerados peligrosos también. Pero el asbesto lo vamos a encontrar también en industrias petroleras, lo vamos a encontrar en industrias generadoras de electricidad, lo vamos a encontrar fíjense al lado, la fotografía que está del lado derecho, esa es la puerta de una caldera, básicamente, o la puerta baja inferior de una chimenea. Y generalmente las puertas como tal que te permiten el acceso al recinto confinado o al espacio confinado son también en asbesto. ¿Por qué? Por lo que le explicaba antes, su capacidad y el buen comportamiento desde el punto de vista como aislante térmico es excepcional. Eso no lo puede negar nadie. Sin embargo, esa protección que da versus el potencial de daño no debería ser negociable. ¿Sí? Entonces tienen algunos ejemplos de cómo podemos encontrar
asbesto en algunas aplicaciones. Hay carritos para niños, hay juguetes, hay elementos de cocina, hay algo que es muy importante, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando van a un taller mecánico a sustituir los frenos, ustedes van a encontrar al tipo que cambia los frenos, el señor, quitando las bandas de los frenos de los carros. Las bandas de los frenos de los carros y algunos tipos de discos son hechos con asbesto, porque cuando fricciona tanto el tambor como la pastilla con el disco, la capacidad sociotérmica del asbesto es igualmente interesante. En estos casos generalmente usan con una carga más hacia el amianto, pero ambos igualmente son dañinos. Esa persona, ese polvo que sacan con una brochita que sacudan en el piso, ellos generalmente lo inhalan y no se están dando cuenta que están inhalando cantidades importantes de asbesto pulverizado. Igualmente va a haber una lesión a futuro, sin duda alguna. ¿Cómo identificar asbesto en casas? No es fácil. Sin embargo, si tú ves que tu baldosas tiene una apariencia aceitosa, eso significa que posiblemente fueron hechas con asbesto y alquitrán. ¿Alquitrán para qué? Alquitrán como un aglomerante, como un aglutinante, y además provee cierta característica impermeable al asbesto. Al ser de alguna manera aceitoso, permite que las gotas de agua de la lluvia rueden por la superficie sin penetrar o humedeciendo menos el compacto de asbesto como tal. Las baldosas de vinilo también solían hacerse de asbesto. Los techos, si ves fibras grises o blanquecinas, significa que tu techo podría estar hecho de asbesto. Ahí le pongo una fotico para que ustedes tengan la idea. Esa mancha blanquecina en la estructura de la lámina podría indicar que ahí hay asbesto. Eso no es más que el proceso de pulverización por vibración. ¿Cómo se puede saber si un material contiene asbesto? La verdad que no es fácil. Generalmente va a una empresa especializada, corta pedacitos de asbesto de diferentes, toma muestras y va al laboratorio. Y en el laboratorio se puede observar a nivel de microscopio que realmente están compuestos de fibras de asbesto. Los materiales con asbesto a menudo tienen un diseño en la superficie que se ve como hoyuelos pequeños o cráteres poco profundos. Los materiales posteriores tienen una textura más uniforme. Estos son tips, no necesariamente es así, porque yo he visto personalmente láminas de fibrocemento que tienen características similares a la que indican. Sin embargo, esto te da luces de más o menos entender cuándo tiene riesgo de tener productos de asbesto. ¿Qué productos contienen asbesto? Los asbestos están presentes en los materiales con los que construyeron barcos, se fabrican materiales de construcción y se manejan materiales aislantes sobre todo. Este material es utilizado para múltiples aplicaciones como cañerías de vapor, calderas, materiales para decorar e insonorizar y compuestos para resanado y empalme. Fíjense este tema de la insonoración. Es un tema interesante. El asbesto tiene la capacidad, dependiendo de su grosor y su textura, de ser un excelente aislante sónico. Entonces lo vamos a poder encontrar en algunas, incluso a mí me tocó inspeccionar en un laboratorio muy importante acá en el país, una bomba contra incendios del sistema fijo de extinción, una bomba gigantesca, una bomba gringa o norteamericana, y toda la cubierta del cuarto donde estaba instalada la bomba estaba insonorizada con asbesto. Qué paradoja, ¿no? Que tenemos una bomba contra incendios dentro de un cuarto de bombas, pero al mismo tiempo la bomba está, las paredes del cuarto de la bomba están cubiertas con asbesto. Una cosa como que poco entendible desde el punto de vista del criterio técnico, ¿no? Pero esas cosas pasan. Vamos a tener un próximo webinar donde vamos a hablar de la parte operacional y la parte de seguridad para el desmantelamiento. Yo creo que era necesario este abreboca un poco para que nos aproximemos de manera segura, de manera técnica, a lo que es el asbesto como mineral y desmontar una cantidad de, digamos, de mitos
que se han tejido acerca del asbesto. Entonces, ya teniendo claro qué es el asbesto, de dónde viene, cómo ha estado, en qué sitio, es importante, me está comentando Joseph. Joseph, ¿cómo estás? Un abrazo. Ya que se me fue tu comentario, quiero hacerlo de una vez. En medio de una inspección, conseguí asbesto como aislante acústico en un estudio de grabación. Eso nos lo comenta nuestro amigo Joseph. Imagínense ustedes un estudio de grabación en donde las características deberían ser absolutamente sanas, digamos. Gracias, Marco Antonio. Agradecido por tu comentario. En ese próximo webinar, entonces vamos a estar hablando de aspectos operacionales, aspectos de seguridad, mantenimiento, acondicionamiento, transporte y disposición final de la red. En este tema tenemos bastante experiencia, tenemos muchos años desmantelando, acondicionando, transportando y disponiendo este material, así que vamos a tener fotografías reales, bien, digamos, bien demostrativas de lo que tiene que ver con este tipo de trabajo. Si hay preguntas, seguramente yo tendré alguna respuesta. Y si no la tengo, la busco y se la doy después. Me escribe Marco Antonio en las embarcaciones. Se me fue también. Vamos a buscarlo aquí. En las embarcaciones utilizan como aislante en los manifolds manta de asbesto como aislante al calor. Eso es verdad. A mí me correspondió en un trabajo de inspección en un muelle muy grande de Puerto Cabello, haciendo una investigación de un incendio en un patio de almacenamiento de químicos. Por cierto que ahí murieron 5 personas en ese incidente. A mí me correspondió con mi equipo investigar parte de lo que había sucedido allí. Y nos tocó un barco que estaba en muelle, un barco ruso en aquella ocasión. Estamos hablando hace aproximadamente 15 años. Y tú podías ver a simple vista cómo los sistemas de manifold estaban cubiertos con mantas de amianto. Incluso quienes tenemos algunos añitos ya de vida, podemos acordarnos que habían como unos cilindros metálicos y dentro estaban enrolladas mantas de amianto, valga la redundancia. Y esas mantas se utilizaban para hacer protección térmica en caso de emergencia. Obviamente, en caso de emergencia cualquier cosa es válida, pero cualquier cosa es válida siempre y cuando el potencial de daño no afecte a otros. Eso es importante tenerlo claro. Soy oficial de la Marina Mercante y técnico de higiene y seguridad industrial. Ok, chévere. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido. Yo había entendido manifolds. Manifolds, no sé qué es. Si nos ayuda, lo podemos entender. No, nos pone ahí de qué se trata, ¿no? Pero los manifolds, para los que no están en el mundo industrial, tiene que ver con los patios de residuos de las grandes empresas petroleras, de transferencia de químicos, de almacenamiento de químicos. Vamos a encontrar una tubería matriz o varias tuberías matriz que luego se distribuyen en varias tuberías. Y esas tuberías tienen salidas distintas, de diferentes grosores, diferentes dimensiones inclusive. Eso generalmente se le llama, a todo el conjunto se le llama patio de residuos. Y a cada segmento se le llama manifolds. Ahí tienen llaves de paso, tienen llaves, válvulas checks, tienen una cantidad de elementos importantes. Así que, si tienen alguna otra pregunta, con gusto la respondo. Marco Antonio, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones. Gracias por su magistral ponencia y a los organizadores. Es verdad, lamentablemente todavía, no solamente de aquellos años que usted conversó, todavía en esta época hay embarcaciones y en muchos sitios están utilizando mantas aislantes de asbesto, tanto rígidas como flexibles, para lo que es la parte de protección contra los incendios. O sea, es un tema bastante álgido
y que debemos lo que es la parte de seguridad e higiene industrial y la parte preventiva de los bomberos utilizar, porque se está manteniendo todavía ese tipo de situaciones. De hecho, en muchas construcciones, cuando van a desmontar el asbesto o van a tumbar las láminas, las cargan y se las llevan como si fueran unas láminas de zinc. Y lamentablemente ya ellas tienen una vida útil en aquella época. Todavía hay casas que tienen tanques de asbesto para almacenar agua. O sea, es un tema bastante fuerte. Sí, Gracias y los felicito por la exposición. gracias, vale, gracias por tu aporte también. Muy interesante. Aprovecho tu comentario para hacer otra. Hay una gran empresa transnacional. Obviamente no la puedo nombrar por razones éticas, pero es una gran defensora del tema del abeto en el mundo. De hecho, me ha asombrado de verla publicando cosas interesantes en la web. Eh, y a nosotros nos tocó atender un tema que ellos tuvieron. Ellos desmantelaron un galpón, esto es en Valencia, es una empresa química muy grande, muy reconocida en el mundo. Y ellos habían almacenado asbesto en, en una almacenadora prácticamente urbana, rural. Y cuando nosotros llegamos a hacer la inspección, mira, nos salimos corriendo de broma, porque además al lado habían puras residencias normalitas de gente común de la comunidad. Y aquello estaba lleno de asbesto hasta el techo, amigo. Y son cosas que asombran, porque son situaciones que si Venezuela fuese un país atrasado, bueno, ahorita somos atrasados, es cierto, pero hace 10 años no éramos tan atrasados. Había tecnología, había conocimiento, hay legislación, hay técnicos especialistas en el tema. Tú no entiendes cómo una empresa de esa dimensión, de ese tamaño, de esa importancia, permitió que su desecho, su afecto, fuese almacenado de una manera totalmente irregular, violando las normas por todos lados. Claro, nuestro trabajo consistía en agarrar todo aquello, seleccionarlo, adecuarlo, empacarlo de manera apropiada y luego sacarlo de manera segura y hacer la disposición final desde el punto de vista legal. Y mira, costó muchísimo, pero uno hoy día se asombra de las irregularidades con asbesto. Pareciera un tema que ya agotó, pero no es verdad. En Venezuela ahora es que queda asbesto en muchas industrias, tanto públicas como privadas, instalado. Así que hay cosas buenas por hacer. Muy bien, gracias por tu aporte. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo disponible para este tema. Queremos invitarlos. Uy, se fue la lámina. A que estén con nosotros en nuestro próximo webinar, carácter versus temperamento. Lo va a dar un excelente expositor, José Luis Soto, el doctor José Luis Soto. Este es un tema hablando, como Yodalis seguramente le va a comentar después de mí. Es un tema sumamente interesante y él lo va a hacer con sumo gusto para todos ustedes. Yodalis, te cedo la palabra para que le aclare a la audiencia de qué se trata. Gracias. Gracias, Rubén. De verdad que yo también estoy muy contenta de verte disertar, como siempre lo has hecho, como estamos acostumbrados, y ha sido un placer escucharte. Yo que no soy del área de higiene y seguridad industrial, soy del área de educación, pues siempre me encanta escuchar porque aprendo muchísimo. Así que feliz tarde para ti y encantadísimo de haberte tenido con nosotros. Sí, en efecto, el webinar del mes de abril va a disertar sobre un tema blando. Como le decíamos, nosotros creemos que lo humano tiene que hacer parte de todo el proceso educativo porque eso va unido, va integrado. Entonces no podemos hablar solo de temas técnicos, sino también de temas humanos. En este caso, carácter y temperamento, una distinción que sin duda alguna nos va a ayudar a poder manejar algunos elementos de cómo nos gestionamos nosotros y vamos a poder hacer cosas interesantes en nuestros quehaceres manejando esta distinción con José Luis Soto. Lo esperamos el próximo mes. Atento a nuestra información en Instagram, dándole gracias por habernos acompañado en esta primera ocasión en SIP Academy en el año 2022. Contentos de haberlo tenido con nosotros. Que tengan todos una muy feliz tarde.